Dios es digno de vivir en nosotros. Él es el único que tiene el derecho de vivir en nosotros, de vivir con nosotros y de estar sobre nosotros. Esas distintas palabritas que hacen una diferencia entre la una y la otra, no de entender, hermanos, que Él nos creó para que nosotros fuésemos templo y morada del Espíritu Santo, pero también Él nos creó para que fuésemos una familia, un cuerpo, y también nos creó para que fuésemos sus súbditos, sus gobernados. Por eso es que ese es el plan de Dios, vivir en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Eso debe entender que nada puede quedar fuera de Él. Nada puede estar fuera de su cobertura, porque para la honra y la gloria de su nombre nosotros fuimos creados. Entendemos en el Antiguo Testamento que Dios se reveló al pueblo de Israel y a través de muchas formas, de muchos símbolos y acontecimientos, Dios se reveló al pueblo. Y cuando Moisés subió al monte Sinaí, allá Dios le entregó un diseño de todas las cosas que tenía que hacer, es decir, un tabernáculo con todos sus utensilios, porque el tabernáculo iba a ser la morada de Dios en medio de su pueblo. De tal manera que a la hora de instalar el tabernáculo, Dios estableció una organización que en el lado norte del tabernáculo se ubicaran 3 tribus, que al lado sur otras 3, al lado este 3 y al lado oeste otras 3. O sea que las tribus estarían acampando alrededor de un tabernáculo, porque el tabernáculo iba a ser el lugar de la morada de Dios, dando a entender que Dios quería estar viviendo en medio de su pueblo, no al lado de su pueblo, sino dentro, en medio de su pueblo. Por eso es que cuando Jesús vino, la Biblia nos dice que su nombre sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aleluya. Y es por eso que cuando Juan escribe en su evangelio, en el primer capítulo, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en otra versión dice, el verbo se hizo carne y tabernaculizó, o sea que hizo su tabernáculo entre nosotros. El apóstol Pablo a los Corintios habla del cuerpo como un tabernáculo y dice que si ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios uno nuevo, un edificio no hecho por mano de hombre. De manera pues que el tabernáculo de Dios estaba en medio del pueblo, dando a entender que Él quería vivir en medio de su pueblo. Aleluya. Ahora Jesús ha venido a morar en medio de su pueblo. El tabernáculo estaba en medio, dando a entender que Él quería hacer cobertura de su pueblo al norte, al sur, al este y al oeste. Y ahora Él ha venido a morar entre nosotros. ¡Qué bueno Dios! Por eso es que debemos de adorarle con todas nuestras fuerzas, porque Él no está lejos, allá en una montaña. Él no hay que ir a buscar al Sinaí, no hay que ir a buscar ahora a Jerusalén, no hay que ir a buscar a un monte especial, ni a una llanura. Sabemos que está con nosotros, está entre nosotros y está sobre nosotros. Él está acampando en medio de su pueblo. Ahora, era incondicional, hermanos, condicional que para que Él estuviera entre su pueblo estuviese en obediencia. Cuando vemos en Éxodo del capítulo 32 que el pueblo pecó contra Dios y levantaron un ídolo, un becerro de oro, el castigo de Dios vino sobre su pueblo y el tabernáculo fue sacado del medio del pueblo y fue puesto afuera. Y tú, el que quería ir a adorar a Dios, tenía que ir allá donde estaba el tabernáculo, porque Dios no puede habitar en medio de un pueblo inmundo.
Nosotros queremos tener al Señor adentro, hermanos, no allá lejos. Queremos tenerlo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros hogares, dentro de la iglesia. Queremos que Él sea nuestra cobertura. Queremos habitar bajo la sombra del Omnipotente. No queremos ir allá lejos, allá se mueve aquel monte. Queremos que se mueva en medio de nosotros, porque Él está aquí con nosotros como poderoso gigante, guardándonos, protegiéndonos, sosteniéndonos, santificándonos, renovándonos, bendiciéndonos, fortaleciéndonos. En fin, yo soy una persona que siempre quiero que Dios esté en medio de nosotros. Amén. Que esté primero en medio de nuestro corazón, que esté en medio de nuestros hogares y que esté en medio de la iglesia, para que Él sea Señor y dueño de nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y esto es tan importante, pensar en su presencia dentro, hermanos. Es tan indispensable eso. Cuando el pueblo de Israel vivió en continua rebelión en contra de Dios, Ezequiel nos ilustra la manera en que la presencia de Dios abandonó el templo. Fue saliendo paulatinamente del lugar santísimo y pasó por el lugar santo y desapareció del santuario. Y eso de entender que como el pueblo ya no oía la voz profética y ya no guardaba su palabra, entonces Dios abandonó el santuario y se quedaron con el templo, pero vacío. Ellos siguieron creyendo que el templo iba a ser un amuleto de protección y que tener la casa de Dios en Israel significaba garantizar la victoria. Y por eso ellos hacían una declaración de la siguiente manera: casa de Jehová es esta, decían. Casa de Jehová es esta, porque habían convertido el templo en un amuleto, en un lugar donde creían que obligatoriamente al meterse allí Dios los guardaría. Ellos pensaban que el templo sería por siempre su cobertura. Y es así cuando la invasión, hermano, la invasión de los caldeos de Babilonia, hermano, muchos murieron dentro del templo, descuartizados, porque pensaron que el templo en sí era, hermanos, la cobertura. Y la cobertura no era el templo, sino el que moraba dentro del templo. Ese es el peligro de perder la presencia de Dios en un lugar. En la iglesia de la Odisea, el Señor dice: yo estoy a tu puerta y te llamo. ¿A dónde está el Señor en la iglesia de la Odisea, hermanos? En la puerta. No está dentro. Estoy a tu puerta y te llamo. Estoy tocando, quiero entrar. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, voy a entrar aquí, cenaré contigo y tú conmigo. El Señor está fuera del templo, fuera de la iglesia, no está dentro. Y ese es el peligro de estar nosotros haciendo tremendas fiestas ruidosas, con gran jolgorio, con gran alegría, hermano, y el Señor fuera del templo. Sería lo más trágico que puede ocurrir a una congregación. Nosotros diciendo que alabamos a Dios, imagínense lugares donde se está cantando, gritando, bailando, reggaetón, merengue y de todo, y se está predicando, pero el Señor dice: yo no estoy aquí, yo estoy afuera. La iglesia de la Odisea no es santuario del Santo de Israel. La iglesia tibia no es santuario de Dios. Precisamente por eso está tibia, porque Él no está dentro, Él está afuera. Pero nosotros no queremos que Él nos diga: estoy a tu puerta y te llamo. Yo quiero que Él nos diga: estoy dentro de ustedes, estoy con ustedes, dentro de ustedes y sobre ustedes. Yo me he constituido en el Señor y ustedes en el santuario del Dios omnipotente. Eso es lo que queremos, que Él sea el centro y nosotros el santuario de Dios. Dios había preparado a Moisés le había dado ese diseño de un santuario, de un tabernáculo. Pero en ese tabernáculo había dentro un pequeño cofre que medía aproximadamente 1 metro, como con unos 15 centímetros. Cuando haciendo la conversión eran 2 codos y medio, aproximadamente por ahí. Y de ancho tenía 1 codo y medio, aproximadamente unos 65 centímetros. Era un cofre, hermanos, forrado todo de oro por dentro y por fuera, colocado sobre un lugar que se llamaba propiciatorio, y que sobre él
Él iba a mostrar su gloria desde ese lugar. Era para ellos el arca del pacto, el arca de la alianza, el utensilio más sagrado dentro de todos los que se podían tener dentro del santuario. De tal manera que para ellos llegó a tener un valor tan importante, tan esencial, que consideraron que donde sea que ellos fueran con el arca, allí Dios iba a hacer grandes milagros, porque el arca iba con ellos. Porque el arca representaba la presencia misma de Dios con ellos. Entonces el arca era llevada cuando cruzaron, hermanos, el Jordán. Ellos iban con el arca porque sabían que en el momento que los sacerdotes pusiesen sus pies en las aguas del Jordán y el arca sobre sus hombros, las aguas se iban a abrir y que se iban dando vueltas con el arca alrededor de Jericó. Los muros se iban a caer y que si iban a una batalla con el arca de frente, los enemigos iban a ser derrotados. Ellos creían eso, que si iban con el arca, iba Dios con ellos. Pero volvía a repetirse la triste historia. Muchas veces fueron con el arca, pero Dios ya no estaba en aquel lugar. Porque no se trataba de convertir ni el templo, ni el santuario, ni el arca en un amuleto de protección, en un medio para la guerra. Dios quería que el pueblo ligara su presencia con la obediencia. Su presencia estaba ligada con la obediencia. Si había obediencia, si había entrega, entonces la presencia de Dios iba con ellos. Pero si ellos desobedecían, el arca de Dios quedaba solamente siendo un utensilio más y ya no estaría con ellos. Por eso es que recordamos en aquella guerra que tuvieron contra los filisteos. No solo perdieron la batalla los filisteos, sino que los filisteos les arrestaron o les capturaron el arca y se la llevaron. Pero como Dios es Dios de pactos, cuando dicen amén, y el pacto de Dios era que iba a estar allí siempre con el arca. Donde el arca fue, allí, hermanos, se miraban cosas grandes. Llegaron a las distintas ciudades, estados de los filisteos, y llegaron a Ecrón, y allí la gente se moría porque el arca de Dios estaba ahí. Llegaron a Gaza y el arca de Dios, y había muerte porque el arca de Dios estaba allí. Llegaron a los siguientes lugares, a Ascalón y a los demás ciudades, estados de los filisteos, y allá había mortandades porque el arca de Dios iba ahí. Y es que, hermanos amados, donde está la gloria de Dios y donde hay pecado hay muerte, pero donde está la gloria de Dios y hay obediencia hay vida. Entonces, la presencia de Dios puede hacer dos cosas: o mata o la vida, o mata o la vida. La presencia de Dios mató a la vieja Sabía y dio vida a los arrepentidos y fieles y convertidos a Dios. La presencia de Dios puede matar. Mató a Usa por haberlo hecho sin, hermanos, la dirección o la forma correcta, pero igualmente dio vida a aquellos que lo hicieron en obediencia, en amor, en santidad delante de Él. El arca entonces era llevada a todos los lugares. Y en aquel tiempo que Israel perdió la batalla, el arca quedó capturada. Y los filisteos, cuando vieron que la mortandad asolaba sus ciudades, no les quedó otra que devolver el arca. Y llegaron con el arca, con algunos formas de tumores de oro, porque eran tumores los azotes que vinieron sobre los filisteos. Y dijeron: como manera de pagar nosotros el rescate, o para compensar el juicio, vamos a llevar tumores de oro y devolverlas a Israel. Llegaron con el arca a Bet-Semes, que ya era la tierra de Judá. Y desde ese tiempo, hermanos, en Bet-Semes hubo otra mortandad, porque los de Bet-Semes se quedaron viendo dentro del arca y murieron por haber hecho lo que no tenían que hacer. Y desde ese tiempo el arca quedó establecida en el lugar de Kiriat Yarim, en la casa de Abinadab. Pero todo hombre de Dios como David sabían que el arca era, hermanos, el cofre, el utensilio más valioso, más preciado, más codiciado por ellos.
inició un proyecto. El proyecto fue prepararle un lugar al arca de Dios. Segunda Samuel capítulo 6. Él le preparó un lugar especial en la ciudad de David, que recientemente había conquistado de la mano de los jebuseos, y les preparó un lugar y decidió que el arca había que ser trasladada desde la casa de Abinadab, donde había estado por muchos años sin atención alguna, y ahora le prepara un lugar porque su anhelo era tener el arca de Dios, que para nosotros y para ellos era la presencia misma de Dios en medio de ellos. Y él dice: yo he preparado un lugar. Y esta vez tristemente se da este impasse, hermano, donde por querer llevar el arca en un carro nuevo, y Usa tocó el arca, entonces el arca cayó del carro y hubo muerte. Y entonces David dijo: no podemos seguir, porque sintió, hubo un quebrantamiento, pero ese quebrantamiento lo hace tomar la decisión de dejar el arca en casa de Obed-Edom. Y la Biblia luego nos dice que la casa de Obed-Edom recibió gran bendición. El arca estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom. Luego le dan aviso en el versículo 12 que la casa de Obed-Edom estaba siendo grandemente bendecida, porque allí estaba el arca de Dios, y deciden una vez más tomar el arca en una segunda jornada y llevarla hasta Jerusalén. Lo único que ahora ya no en un carro nuevo, sino en los hombros de los sacerdotes, como Dios lo había dicho que tenía que hacer. Y toman el arca y la llevan hacia la ciudad de Jerusalén en medio de danza, de júbilo, de fiesta, de alabanza, de victoria, porque para ellos iba Jehová con ellos, y era la presencia de Dios con ellos, y ellos iban llenos de júbilo, de alegría, porque el arca estaba siendo conducida hasta el santuario que le había preparado. Sin embargo, David no estaba tranquilo con tener el arca en una tienda. Su gran anhelo era un templo, un santuario para el arca. Y es que cuando para uno, hermano, algo tiene un valor especial, siempre va a tratar eso de manera especial. Si para usted algo tiene gran valor, ese algo que para usted vale mucho, lo va a tratar de una manera muy especial. Si para usted el Señor está en el primer lugar de su vida, lo vamos a tratar a Él de manera muy especial, de manera reverente, lo vamos a adorar, lo vamos a servir, porque para nosotros Él está en el primer lugar. Él es el grande de nosotros, Él es el poderoso de nosotros, Él es el único gran Dios, el grande y todopoderoso, a quien le debemos todo de quién somos y para quién somos. Ahí damos la gloria, y por eso, hermanos, es que queremos todo para Él, y vivir para Él, y andar con Él, y vivir para la gloria de su nombre, porque para nosotros Él es grande. A menos que para usted no sea cualquier cosa, le va a dar el último tiempo, le va a dar el billetillo más arrugado y más viejo, le va a vivir de cualquier manera, va a vivir una vida desagradable ante su presencia, va a dejar todo para última hora, va a venir al culto cuando le ronque la gana, va a venir a la hora que quiera, va a hacer como quiera, va a cantar sin ganas, va a orar sin deseo, va a leer la palabra sin desear, porque para usted seguramente el Señor está allá, pero lejos, en el qué sé yo qué lugar, el último. Pero cuando Él está en el primero, le damos a Él toda la honra, le damos a Él nuestro tiempo, le damos a Él todo lo que somos y lo que tenemos, porque a Él lo tenemos en el primer lugar. Ahora, David dice: voy a preparar un santuario a Dios. Y nosotros, ese es nuestro gran reto, hermanos, como iglesia, tener un santuario donde el Señor sea exaltado y glorificado. Y no me refiero al templo, hermanos, porque pueden hacer templos muy bonitos, muy adornados, lujosos, con todas las extras, pero el Señor quizás no esté dispuesto a estar ahí adentro, porque las condiciones espirituales de quienes estén adentro no son aptas para que Él esté. El santuario que queremos preparar es la iglesia de Jesucristo, hermanos. Como le hemos dicho, nosotros no estamos preparando, la tarea no es llenar templos, sino llenar el cielo de hombres y mujeres redimidos y transformados por la gracia del Señor Jesucristo. La idea no es llenar la gente de comida, sino llenar
era un santuario para Dios. Y mire lo que él había preparado en el capítulo 22, en un pequeño detalle que encontramos en el versículo 14. Dice: he aquí yo con grandes esfuerzos. ¿Cómo dice? Con grandes esfuerzos. He preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. A David no se le había dado el permiso de Dios para hacer el templo porque había derramado mucha sangre. Y la misión le correspondía a Salomón, su hijo, a quien Dios le daría un reino de paz. Y ese hombre de paz sería el que Dios iba a usar para hacer el santuario de Dios. Pero David preparó la mayor cantidad de recursos, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de materiales para dedicar este santuario para Dios. Un experto, un doctor, escribe que esta cantidad de oro y plata en el año 1976 aproximadamente podía significar 17,000 millones de dólares. Y si lo pasamos a lempiras, pues tendría que ser 340,000 millones de lempiras. ¿Qué le parece? Qué ofrendita, ¿verdad? Qué ofrendita, que dice que con mucho esfuerzo. Así dice el versículo 14, ¿verdad? Dicen que con mucho esfuerzo, capítulo 22, versículo 14, que con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Aquí se las tablas de medida de conversión para ver cuánto es esa cantidad, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Está la tabla. Y aunque los datos son aproximados, pero usted puede imaginarse el empeño, el interés de David en preparar un santuario para Dios, que llegara a costar 340,000, no millones, no 340 millones, no 340,000 millones de lempiras, porque todo era forrado de oro. Imagínese usted el amor que tenía por la casa de Dios. La idea no era, hermano, la idea no era exhibir un templo al mundo forrado de oro. La idea era preparar algo grandioso, digno de su Dios, que era tan grande y maravilloso. Ahora, si David se esforzó tanto y la pasión a lo largo de su vida fue recoger oro, plata, bronce, oro, madera de acacia para hacer un santuario para Dios, y con diseños, hermano, altamente profesionales, y con toda la dirección de Dios, cuanto más de nosotros nos deberíamos de empeñar en preparar el santuario al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si la Biblia me dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, somos el santuario del Dios Todopoderoso. Él ha venido a morar en nosotros. Él no habita hoy en templos hechos de manos de hombre. Él no necesita hoy una catedral de oro. Él no necesita un gran edificio adornado. Él necesita su iglesia. Necesita mi cuerpo, tu cuerpo, nuestra vida y nuestro hogar para establecer el morada del Dios Todopoderoso. De hecho, hermano, nunca somos dignos de que Él more en nosotros.
13:6, había estado por años y años el arca. ¿Qué contenía esa arca, hermanos? ¿Por qué el arca llegó a significar tanto para ellos? Ya dijimos, en el lugar donde Dios se iba a revelar, iba a hablar a su pueblo, iba a hablar al sacerdote. Dentro de esa arca, según el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 4, revela el contenido interno del arca, que el arca, hermano, era tipo de Jesucristo. El arca era tipo de Jesucristo, viviendo en la mayor profundidad. Si podemos, hermanos, hacer un paralelo o tratar de tipificar la forma del cuerpo humano, o la estructura del cuerpo humano, a la estructura del santuario, nos damos cuenta que el santuario tenía tres partes. Estaba el atrio donde podían transitar gentiles y el resto del pueblo. Estaba el lugar santo, el lugar exclusivo de los sacerdotes. Y estaba el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca del pacto y donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Nuestro cuerpo, hermanos, es figura de ese santuario. El cuerpo, el área, esta estructura física de carne, de huesos, podía representar el área, hermanos, del atrio. En la parte del alma representa el lugar donde se mueven los sacerdotes, pero el espíritu, que es la parte que Dios toca, que Dios sella, que Dios vivifica, hermano, es el lugar santísimo de la morada de Dios. Dios viene a nuestro espíritu. Dios no viene a tocar primero el cuerpo, toca nuestro espíritu. Este orden, hermano, de operaciones en nuestra vida va en proceso. El espíritu es vivificado, es despertado, es reanimado, porque el espíritu es la esencia más profunda con la cual el Espíritu Santo trae contacto. Por eso es que la Biblia dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu llega a nuestro espíritu y nos vivifica y nos activa, hermanos, internamente. Y entonces el Espíritu empieza a tocar el alma, empieza a tocar emociones, sentimientos y voluntad. Y luego, hermanos, se expresa en acciones del cuerpo. Por eso le alabamos, por eso cantamos, nos arrodillamos, nos postramos. Por eso, hermanos, aplaudimos, por eso imponemos manos. Porque luego nuestro cuerpo se vuelve, hermanos amados, en la herramienta de Dios. Cuando ha tocado el espíritu, el alma y el cuerpo, empezamos a manifestarnos, hermanos, en alabanza, adoración a Dios. Aleluya. Por eso es que siempre que Dios ha tocado el espíritu de un hombre y ha tocado el alma de un hombre, hermano, eso se va a expresar naturalmente. Cuando usted es tocado sus emociones, ¿qué le pasa? Cuando José Manuel nos ha tocado, ¿qué sucede? A veces llora, o a veces canta, o a veces ríe, ¿verdad? Pero siempre que sus emociones de alguna manera han sido tocadas, se expresa en su cuerpo, ¿verdad? ¿Qué hacemos a veces? O lloramos, o gritamos, o cantamos, pero siempre las emociones son reflejadas en el cuerpo. Una persona que usted mira así dice: este pobre está decaído en sus emociones. Una persona alegre, contenta, aleluya, gloria a Dios. Eso me dice que el espíritu ha tocado su espíritu, ha tocado sus emociones, y luego su cuerpo expresa en alabanza, en adoración, en victoria. ¿Por qué? Porque todo su ser, cuerpo, alma y espíritu han sido tocados por la gloria de Dios. Aleluya. Ahora entonces, si el arca representaba lo más profundo que estaba en el corazón del santuario, representando el espíritu donde Dios habla, yo espero que Dios hable a las emociones, porque muchas profecías de hoy son almáticas, o sea, son de las emociones, no son del espíritu. Muchas de esas profecías que le dicen a usted: mire, Dios te va a dar aquí, te va a rayar, te va a rayar y te va a rayar. Yo creo en las profecías, hermano, yo creo que Dios habla. Pero un alto porcentaje de las profecías de este tiempo son almáticas, o sea, lo que viene es de las emociones, del deseo de que Dios haga algo en la persona, la voluntad de que Dios haga algo en la persona. Dios, quiero que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te sane. Y muchas de esas palabras no nacen del espíritu, vienen del alma, y por eso muchas de ellas no se cumplen, muchas de ellas no tienen resultado, porque no son del espíritu, son del alma solamente.
hermanos, pero necesitamos que la procedencia venga del Espíritu, y salga hacia afuera con poder y autoridad y produzca cambio y victoria en la vida de su pueblo. Ahora entonces el arca estaba en el corazón del santuario, representaba el Espíritu de la revelación de Dios, y esa arca está allí y tiene adentro de ella, según Hebreos capítulo 9 versículo 4, tres cosas importantes. Si el arca, hermanos, tipifica a Cristo, tipifica lo más precioso, lo más caro, lo más glorioso, lo más sublime, allí estaban tres cosas. Número uno, estaba en esa arca, estaba el maná. Había una pequeña urna pequeñita, donde había una muestra del maná que durante 40 años había caído en el desierto. Allí había una muestra de maná. En una pequeña urna estaba el maná que había caído del cielo. ¿Qué significa eso? En San Juan capítulo 6 versículo 49, San Juan 6, 49, Jesús le declara la realidad de ese maná. ¿A qué se refería? Gloria al Señor. San Juan capítulo 6 versículo 49. Le dice el Señor en esta palabra: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese maná representaba a Cristo mismo, representaba la deidad del Cristo que iba a venir a esta tierra en cuerpo humanizado, a entregarse en una cruz. Este maná representa su cuerpo entregado en una cruz. Ahí estaba, en esa pequeña urna. ¿Qué más estaba ahí? Estaba también, según Hebreos 9:4, la vara que había reverdecido, de Números capítulo 17 versículo 8. Recordamos en su historia que llegó el momento en que muchos rebeldes se levantaron presumiendo de que también ellos podían ser sacerdotes y que ellos también podían ser ungidos de Dios. Entonces Dios, para cortar la murmuración y la crítica, mandó que de los 12 tribus de Israel vinieran 12 príncipes, y cada quien trajese una vara y la trajera al santuario de Dios, y que la vara de aquel que amaneciera reverdecida, esa sería la vara de aquel o de la tribu a quien Dios había escogido para el sacerdocio. Trajeron una vara de la tribu de Rubén, de Judá, de Aser y de cada uno, y la de Leví. Aarón era el representante de la tribu de Leví, y de manera sobrenatural la vara de Aarón amaneció reverdecida, con hojas, con flores y con almendras. Eso hablaba, hermanos amados, que era la tribu y la casa sacerdotal que Dios había escogido para el ministerio sacerdotal, que no era nadie más sino exclusivamente ellos. Pero esa vara reverdecida hablaba, hermano, de la resurrección de Cristo también, del Cristo resucitado, que de hecho es una de las doctrinas fundamentales y tan determinantes, hermanos, en el crecimiento de la vida cristiana, en nuestra victoria, es que Cristo vive y ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. La resurrección de Cristo es esencial, es fundamental en la vida y crecimiento de la iglesia. De manera que en esa arca está representado el Cristo Jesús, su humanidad entregada por nosotros. Está la vara de Aarón, que representa a la resurrección, una vara muerta que resucita, pero también representa, hermanos, la virtud del ministerio, un ministerio escogido, hermano. Cuando Dios escoge un hombre, no lo escoge por bonito ni por guapo,
se han tirado a esa aventura y han pegado con la piedra en los dientes, porque esto no es que de estos hay como los que sucedieron en aquel tiempo, que vivieron con varas queriendo demostrar que eran sacerdotes, pero sus varas siguieron secas. Pero la vara de Dios puesta en la vida de sus siervos siempre reverdecerá y siempre dará fruto. Una iglesia sacerdotal escogida por Dios siempre va a dar fruto, siempre va a reverdecer. Una iglesia sacerdotal siempre va a estar hermosa, floreciente y llena de vida. Aleluya. ¿Cuántos son sacerdotes de Dios vivo aquí, hermanos? Somos sacerdotes que hemos resucitado. Hemos resucitado y hemos reverdecido, porque el justo florecerá como la palmera. La resurrección de Cristo transfiere resurrección a usted y a mí. La resurrección de Cristo nos vivifica y nos saca del estado de muerte a un estado de vida. Por eso los hijos de Dios siempre reverdecerán como la palmera, serán como los cedros del Líbano, serán como la palmera que reverdece. Aleluya, porque hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús. En esta arca había un tercer elemento, las tablas de la ley. Deuteronomio 10, versículos 2 al 5, nos muestra el momento cuando explica Moisés sobre la instrucción que Dios le había dado. Deuteronomio capítulo 10, versículos 2 al 5. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y me la dio Jehová. Y volví a descender del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué significa este otro tesoro? La palabra de Dios, la palabra revelada, las palabras que Dios te ha hablado. Jesús declaró ser en la palabra, Él era el verbo, la palabra. Y esa palabra viva, revelada, hermano, estaba en el arca, en sus tablas, tal como Dios los había escrito con su dedo. Ahora, hermanos, esa palabra está escrita no en piedras, sino en la tabla de nuestro corazón. Por eso, hermanos, el santuario del cual hoy hablamos, para el arca del pacto, somos nosotros mismos, y dentro de ese santuario hay 3 grandes recursos gloriosos de valor eterno. Número 1, está Jesucristo, que murió, aleluya, que se entregó en la cruz por nuestros pecados. Está, hermano, la resurrección de Cristo en nosotros, y está la palabra de Cristo en nosotros, dándonos vida y vida en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, él habla, hermanos, de la riqueza de Cristo dentro de la iglesia, de lo que es Jesús dentro de la iglesia. Ya sabemos que Jesucristo no es un parcho pegado, no es una cosa pintada en nuestras vidas, sino un rey que gobierna y que mora en nosotros. Efesios en el capítulo 3, versículo 16 al 19. Alabado sea Dios. Dice así la palabra del Señor. Dice: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu con minúscula. En el hombre interior, o sea, allí está, hermanos, el arca dentro de nosotros, la presencia de Dios. Esta dice que ese hombre interior se fortalece, está fortalecido con el poder de su espíritu. Verso 17: para que habite Cristo por
altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de, ¿qué, hermanos? Diga conmigo, llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que el evangelio, hermano, no es que me aprendo cuántos versículos voy a la iglesia el domingo o cualquier día de la semana y me aprendo unos cuantos coritos, unos cuantos versículos, y ahí voy haciendo la fuercecita y medio empujones, medio jalón, ahí voy a veces en carreta, a veces en bicicleta, a veces en moto, ahí voy haciendo la fuercecita. No, aquí no se trata de que voy, que hago, que yo aquí, que yo allá. Se trata, hermano, de una vida gloriosa en el interno de cada uno, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que seáis capaces de entender con todos los santos cuál sea la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios que excede todo conocimiento. Y allí el arca de Dios morando en su iglesia, y allí la riqueza de Cristo dentro, y allí los dones, y allí la potencia de su gloria, y allí la santidad de Dios, y allí el amor de Dios, y allí el fruto del Espíritu Santo, y allí todas las riquezas, hermanos, adentro depositadas, nosotros como depositarios de la gloria de Cristo. Por eso necesitamos revelación para comprender la grandeza, la profundidad, la longitud, la anchura y ¿qué más? La altura, las 4 dimensiones de ese amor de Dios viviendo dentro de nosotros. Ese es el plan de Dios. El arca debe estar en este santuario, hermanos. Si David preparó esa cantidad de oro, de plata, porque para qué las cosas del Antiguo Testamento eran figura de los bienes venideros. Si para ellos la pasión era un templo hecho de mano de hombre, ahora la pasión de Dios es un templo no hecho de mano de hombre. Si para ellos la importancia era el oro y la plata, la belleza física y artística del edificio, para Dios es la belleza espiritual, la pureza y la santidad de su santuario, donde more Cristo Jesús, donde more Jesús que se hizo carne y habitó entre nosotros, que more el sacerdocio, la resurrección, para que more allí la palabra escrita en tu corazón. Y que para qué escrita en el corazón, para que no se nos olvide, porque si usted la palabra solo se le escribe en la cabeza, en el cerebro, se le puede olvidar, y cuando pueda mandar patas arriba en el mundo, dándole gusto a la carne, pecando, retosando en el mundo. Pero si la palabra es escrita en tablas en el corazón suyo, hermano, eso de entender que la palabra será eterna, vigorante, firme en su corazón, y que nunca se apartará de tu vida este libro de la ley, sino que de día y de noche vamos a meditar en él, para que hagamos conforme a lo que en él está escrito, y entonces Dios va a prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Amén. Aleluya. Yo creo que Dios, hermanos, en todo este plano que quiere es la bendición de nosotros. En todo este plano que Dios quiere es una iglesia victoriosa, una familia victoriosa, un matrimonio de bendición, una familia creciente en Dios. Y de hecho, porque la iglesia es, hermano, la entidad espiritual con la cual Dios cuenta en esta tierra. Y Dios ahorita, hermano, créame que Dios no cuenta con el gobierno, no cuenta con el Congreso. Y hay diputados de varios colores que van a ver, pero a Dios no le importa de cuántos colores hay. A Dios le importa la condición de su iglesia, porque la iglesia es la que representa al Dios del cielo en esta tierra, es la mediadora, es la intercesora, es la que representa los intereses de Dios en esta tierra. Por eso todo el plan de Dios no está en un edificio, no en una estructura, no en una organización, sino en lo que Dios está haciendo, seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cuántos quieren preparar el santuario para Dios, hermanos? Yo quiero que nuestro santuario se ponga pero precioso para Dios. Realmente era algo hermoso, era algo sublime ver ese templo, hermanos. Imagínense, hermanos, que según vemos,
cuando Salomón dedicó el templo, cuando él dedica el templo, en el libro de Segunda Reyes, bendito sea el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando Salomón dedica el templo, hermanos, en la dedicación del templo dice la palabra que la casa se llenó de humo. Segunda Crónicas, en el capítulo 5, dice el versículo 14 de Segunda Crónicas, cuando precisamente introdujeron el arca en ese lugar, que David tanto soñó, tanto anheló que se preparara para el arca de Dios. Dice desde el versículo 14, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. David había soñado con ese templo, lo había visto, Dios le había dado el diseño, había preparado miles y miles de talentos de oro y de plata, había soñado con el día con que el arca se introdujera en ese santuario hermosísimo, lleno de oro, lleno de gloria. Cuando los sacerdotes introdujeron el arca a ese lugar, dice que la chequina de Dios llenó la casa entera, de tal manera que los sacerdotes ya no pudieron estar dentro, porque la gloria de Dios llenaba la casa. Por eso, hermano, la iglesia se va a mantener en avivamiento mientras el santuario de Dios esté en las condiciones aptas. Ese santuario debe ser puro, debe ser limpio, debe ser santo. Y cuando el arca está adentro, cuando adentro hay resurrección, cuando adentro está Cristo habitando por la fe en nuestros corazones, cuando la resurrección está en nosotros, cuando la palabra está en nosotros, hermano, no tendremos que estar de gritar, hermano, levante la mano, hermano, tengo el quito, hermano, hágame aquí, hágame allá. ¿Por qué? Porque cuando el santuario está lleno de resurrección, cuando el santuario está lleno de la palabra, cuando el santuario, hermano, está lleno de Jesús, hermano, la gloria de Dios va a invadir siempre la vida de la iglesia. Los templos van a estar llenos. Pero ahora, hermano, nos encontramos con aquellas frases. Ay, hermano, qué duro estaba al principio el culto, decía. ¿Verdad que sentimos a veces? ¡Qué opresión que se sentía al principio! Yo sentía que no podía cantar. Y hay lugares que usted va a culto, hermano, y por más que pelee, termina sin garganta. Y aquel montón de postes helados, hermano, allí no hay santuario, tampoco hay arca, no está Cristo adentro, está afuera, tampoco hay resurrección adentro, y tampoco hay palabra adentro, no hay nada. Y por más que usted grite, y por más que usted sude, y termina usted medio quemado, y se va a acostar hasta dolamado. Yo vi que me dijo acostar, hermano, hasta dolamado, hermano. Llegar a un santuario donde no hay resurrección, donde no está Cristo por la fe vibrando, reinando, fluyendo adentro, donde estos creyentes no han entendido la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del amor de Dios que excede todo conocimiento, donde lo que son religiosos, metódicos, aburridos, gente llena de murmuración, hablando contra el pastor, comiéndose a la esposa, criticando a medio mundo, amargados por la política, amargados porque perdieron, y otros que están hinchados porque ganaron. Pero todo eso es carne, hermanos. Eso es carne. Eso no es espíritu. Entonces la gente vive llena. El santuario está, hermano, está plagada. Los gentiles pisotean el santuario. Todas las formas gentiles están metidas, no solo en el atrio, sino en el santuario. Y el lugar santísimo no está el arca del pacto, porque el lugar no está preparado. No está preparado. Y por más que se diga casa, digo, vas a esto, el Espíritu Santo está aquí. Y por más que se diga, Señor, gracias porque estás con nosotros, el Señor anda afuera tocando la puerta. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar. Entonces
la iglesia y los creyentes como santuario del Dios para traer el arca. Somos depositarios de Cristo. Aleluya. Jesús tiene que estar dentro y no fuera. Amén. Tiene que estar dentro. La Biblia nos dice que David tuvo preocupación. ¿Cómo es posible que el arca del pacto esté lejos? Y siempre, hermanos, que en un lugar esté la gloria de Dios, va a haber bendición. En la casa de Obed-Edom había bendición. Amén. Porque yo decía a Dios que entonces, mire, hermano, ese es el negocio más grande para nosotros, no algo económico, ¿verdad? El negocio más grande de todo ser humano es tener la gloria de Dios. Porque el que tiene la gloria de Dios no le falta. El que tiene la gloria de Dios siempre estará saciado, siempre estará en victoria. Aleluya. David sabía que lo importante no era tener una casa bonita para él, que lo importante no era extender sus territorios, sino tener la gloria de Dios en Jerusalén. Y esa fue su lucha toda su vida. Señor, yo quiero un santuario para ti, Padre. Y primero preparó por lo menos una casa de cortinas. Allí voy a llevar el arca. Hizo el primer intento y no pudo llegar con ella porque hubo quebrantamiento en el camino. Pero ese quebrantamiento produjo la bendición de la casa de Edom. Digo, hombre, si esto es bueno, tener el arca de Dios, echemos para adelante, llevémosla a Jerusalén. Allí la necesitamos. Hermano, el éxito de una iglesia, la victoria de la iglesia, la victoria de su vida, el crecimiento de su vida, está en que le demos lugar a la gloria de Dios. Le demos lugar al Espíritu Santo. Le demos lugar a la gloria de Dios. Que le damos al Jesús que se hizo carne y se entroniza dentro del arca. Que le damos, hermanos, la resurrección que esté llenándonos de vida dentro de nosotros. Y que la palabra esté indeleblemente escrita en nuestros corazones. Cuando esto, las formas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento nos encierran verdades enormes. Imagínense que Dios le pudo haber dicho a Moisés: preparate unas tablas de madera y conseguiste una pluma, y ahí vamos a escribir la ley, ¿verdad? Unas tablas de madera y escribimos la ley y te la llevas. Pero dijo: no, la voy a escribir sobre piedra, porque lo que está escrito sobre piedra es esculpido y no se borra fácil. Eso de entender que su palabra es eterna, que no puede ser cambiada por nadie, y que aunque a alguien no le guste, no le parezca, la palabra de Dios es la palabra. Y Dios dice que ahora lo que quiere escribirla es en nuestro corazón, no media pintadita, sino escrita, hermanos, con su poderosa mano, escrita entre nosotros. Y el que escribe, y el que se deje escribir la palabra en el corazón, nunca se apartará de los caminos de Dios. Siempre caminaré en victoria. A su nombre sea la gloria, hermanos. A su nombre. Preparemos el santuario de Dios. Si algo grande podemos hacer en este tiempo, es prepararle lugar a Dios. Preparémonos en nuestra casa. Ahorita viene el 24 de diciembre, viene un montón de cosas. Piensen cómo va a estar su casa en estos días. ¿Qué condiciones va a tener su casa para que esté el arca de Dios en su casa? ¿Qué va a haber en su casa? Bueno, papeles y muchos. Luces. Mejor metamos la luz de Cristo en el corazón. ¿Cómo va a estar nuestra casa para que el arca esté ahí? ¿Cómo va a estar el arca de mi vida para que Cristo esté ahí? ¿Cómo va a estar mi matrimonio ahí? Aruñándose, peleándose, moviendo esta vieja que no se compone, este viejo ordinario, mocoso que no se compone, este panzón que no se compone. ¿Cómo va a creer que va a estar la gloria de Dios en el matrimonio? ¿Sí, hermanos? Usted peleando con los hijos, peleando con el marido, celándolo, y va a pelear y de confuñar. ¿Cómo va a estar la gloria de Dios ahí, hermano? No va a estar. Entonces, creamos las condiciones y nos hemos hecho daño, pidiéndonos perdón. Si hemos hecho berrinches, escándalos, hermano, bajemos las aguas. Hay que echarle el agua a esos incendios. Y que esté el corazón apto, el terreno apto, para que el arca de Dios esté en nuestro matrimonio, esté en nuestra familia y esté en esta iglesia, en esta congregación. Porque, hermano, anhelamos. Hermano, yo no soy una persona así. Ahí sí estamos bien, no nos da por lo que hemos hecho. Yo digo, Señor, el día que crea que hicimos algo, nos llevó la
Porque yo siempre debo de creer, usted siempre debe de creer que no hemos hecho nada en la vida, que estamos chiquitos, estamos enanitos, y que lo que más necesitamos es crecer, es avanzar, es ensanchar el reino de Dios. Queremos ser gente ambiciosa, gente que ambiciona las cosas del cielo más que cualquier cosa de esta tierra. Queremos, hermano, aspirar en grande, soñar en grande. Aleluya. Como dice el salmista, no daré sueño a mis ojos hasta no ver la gloria de Dios. Si en su casa hay muerte y no está la gloria de Dios, posiblemente ha habido quebrantamiento, muerto usa, pero el quebrantamiento tiene que traer levantamiento, tiene que traer bendición, tiene que traer un despertamiento. Y si en su casa ha habido muerte, dile a Dios, no descansaré hasta no tener la gloria de Dios en mi casa, hasta no tener el arca en mi matrimonio, hasta no tener el arca en nuestra iglesia, la cual amamos. ¿Cuántos aman esta iglesia, hermano? Yo no quiero que usted tome esta iglesia como un ídolo, pero, y tampoco digo que es la mejor, pero le queremos decir al Señor, queremos, Señor, ser un pueblo que te honre y que te sea fiel a ti, Señor. Amén. Queremos ser gente que ama a Dios. No queremos hacer el parapeto de estar como iglesia. Queremos ser el pueblo de Dios. Y que Él diga, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Y yo le diga, tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Amén. Aleluya. Vamos a estar en pie y decirle al Señor, queremos que nuestra iglesia, que nuestra vida sea el santuario del Dios Todopoderoso. Aleluya. Y cualquier profanación, cualquier demonio que se quiera meter, lo vamos a sacar, lo vamos a desalojar en nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Padre, que venga